nuestras Biblias, por favor, en Amós capítulo 5. Vamos a leer los versículos 11 al 15 que estamos considerando en este momento. Amós capítulo 5, versículos 11 al 15. Unos versículos que nos hablan del rostro de la verdadero detrás de la máscara. El rostro verdadero detrás de la máscara. Presentándonos un contraste entre la justicia propia de estos hipócritas religiosos samaritanos, en contraste con la justicia imputada de aquellos que son el verdadero remanente. Y de esta manera Amós nos presenta el fin de los hipócritas religiosos, la cosecha que ellos tendrán. Leo para ustedes Amós capítulo 5, versículos 11 al 15. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Versículo 13, ahí como escondido, habla de los justos, y lo consideraremos la próxima semana. Dice, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. En el versículo 14 vuelve su enfoque sobre los impíos, pero ya no para mostrar los pecados, sino para hacerles una demanda. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Hace 8 días nos centramos en el versículo 11, mostrando la manera como Dios determina un juicio sobre estos impíos. Algo que Amós ya nos ha hablado en otros textos, y demostrando claramente que estos impíos merecían el castigo que Dios estaba por enviar. El Salmo 82 canta la grandeza de Dios a la luz de la injusticia de los jueces de Israel. Unos jueces injustos, pero que también hacían inoperante la justicia. En fin, eran hombres insensatos, porque habían destruido los derechos de los pobres. Mire lo que dice ese Salmo 82, Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, y dioses acá significa los jueces, como vamos a ver por los siguientes versículos. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? El deber de los jueces será este, versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Pero mire lo que dice Dios, o cómo describe a estos jueces de los que nos está hablando Amós, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Si no hay justicia, entonces no hay nada en la tierra. Y la amenaza de Dios es esta, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y el salmista invoca a Dios diciendo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este salmo expresa muy bien el sentir de los piadosos en medio de esa comunidad impía. Amós está desenmascarando esa impiedad y nos lo muestra de 3 maneras. La primera es a través de la declaración del juicio.
en el versículo 11 que estuvimos considerando la semana pasada. Pero en segundo lugar, a través de una descripción específica del pecado, del delito, que ya nos habló en el versículo 11. Y eso lo encontramos en el versículo 12. Vamos a concentrarnos entonces en este momento en el versículo 12. En primer lugar, dijimos la semana pasada que Amós nos muestra la incoherencia entre lo que ellos decían y lo que hacían a través del pecado, a través de las consecuencias de sus pecados. Pero ahora el versículo 12 nos muestra la incoherencia de la profesión del labio de estos israelitas impíos con su realidad espiritual, diciendo lo siguiente. Miren en su Biblia, Amós capítulo 5, versículo 12, y es una denuncia específica del pecado. Versículo 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé, dice Jehová, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Notaron cómo empieza el versículo? El versículo comienza diciendo: porque yo, es Dios hablando, sé, o sea, conozco vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Es decir, no son pocos ni pequeños estos pecados de los samaritanos impíos. Más bien, Amós se nos está presentando una multiplicación y un recrudecimiento de esos pecados en Samaria. Es decir, a diario sus pecados eran más, pero también peores, resultando en un mayor endurecimiento del corazón. Entre más peca el hombre, más endurece el corazón. Recordemos que en el capítulo 3, versículo 9, Amós invitó a las naciones paganas para que vieran los pecados que se cometían en Samaria. Miren usted en su Biblia, Amós capítulo 3, versículo 9, que ya lo estudiamos en una ocasión anterior. O sea, eran de tal calibre estos pecados que, permítame decirlo de esta manera, valía la pena invitar a las naciones paganas para que presenciaran ese teatro de infamia. 3.9 dice: proclamad en los palacios de Asdod, Filistea, y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y escuchen esto, y ved las muchas, ¿notan? Las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Versículo 10, no saben hacerlo recto, dice Jehová, atesorando muchas. Y ahora atesorando son palabras de acumulación, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¿Ven el punto de Amós? No son unos cuantos pecados, son muchos pecados, y no son pequeños pecados, sino graves pecados. Volviendo a nuestro texto, Amós 5:12, Amós llama a estos pecados de dos maneras. Primero, los llama rebeliones, que perfectamente se puede traducir como traiciones, y lo llama pecados, un término muy genérico en el Antiguo Testamento para cualquier transgresión de la ley de Dios. Estos dos términos, el primero señala hacia el pecado como una traición, como una rebelión, y el otro término, pecado, como acabo de decirles, simplemente señala el pecado como un mal, como una iniquidad, como aquello que va en contra de un estándar. Es decir, pecado es ir en contra de la ley de Dios. Pero en conjunto, Amós, al juntar la palabra rebeliones y al juntar la palabra pecados, nos quiere mostrar la condición irremediable de aquellos israelitas. Pero aún más, noten los adjetivos que acompañan cada una de esas palabras que describen pecado. Versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas, ¿notan? Muchas rebeliones, y dice el texto, y de vuestros ¿qué? Grandes pecados. Realmente la palabra grandes ahí en hebreo significa graves. Es un término que en hebreo significa intensificación. Es decir, muchos señala cantidad, muchas rebeliones, cantidad, pero graves señala intensidad de los pecados. Entonces Amós está señalando acá que los pecados se multiplicaban, pero cada vez esos pecados se volvían más graves, más intensos. Una buena traducción de esta parte es la que usted encuentra en la Nueva Traducción Viviente, que dice así:
yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Bueno, ¿cuál es el delito específicamente denunciado por Amós? Un comentarista dice, es la injusticia en la administración de la justicia. En términos concisos, el pecado que está denunciando Amós, como veíamos la semana pasada según el versículo 11, pero ahora especificado en el 12, es la injusticia en la administración de la justicia. Y Amós en este versículo 12 nos lo presenta a través de 3 líneas sintéticas. Recuerden que Amós, los profetas y específicamente Amós, está escrito en estructura poética hebrea. Acá nos presenta el pecado en 3 líneas. Sintético significa que cada línea aumenta algo a la anterior. ¿Cuáles son las 3 líneas? Versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que, primero, afligís al justo. Segundo, recibís cohecho. Y tercero, en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. ¿Ven? Las 3 líneas poéticas que presentamos ahí. Y cómo la una aumenta en la siguiente. Repito, primero, ¿cuál es el pecado? Primero, afligís al justo. Segundo, más específico, recibís cohecho. Y tercero, llega el punto Amós, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Podemos notar aquí un avance de lo general a lo particular, incluso un progreso en la acción que Amós está denunciando. La aflicción infringida al justo consiste en pervertir su derecho en el juicio a través del soborno. O sea, pagándole a los jueces para que finalmente entonces favorecieran a los ricos, le hicieran perder la causa a los pobres. Es más, si el texto entonces, como parece, se está refiriendo a los jueces, el delito denunciado es que los jueces recibían sobornos de los ricos para favorecerlos en los tribunales. El verbo afligir que se utiliza acá significa oprimir, o sea, provocar dificultades a otro. Repito, significa oprimir, provocar dificultades a otro, y señala enemistad y hostilidad. De hecho, ese término afligir acá, opresión, es el término que en el libro de Amós siempre describe Amán. ¿Recuerdan el libro de Esther? Hay un enemigo del pueblo de Dios en ese libro que es Amán. Si usted busca la mayoría de las referencias que en Esther se hacen de Amán, se escribe con esa palabra hebrea. O sea, que Amán era el enemigo del pueblo de Dios. ¿Cómo mostraba esa enemistad Amán para con el pueblo de Dios? Buscó oprimirlos, buscó destruirlos, buscó el favor del rey para que borrara la memoria de Israel. Ese es el término que Amós está utilizando acá para el pecado que estaban cometiendo los ricos contra los pobres. O sea, eran enemigos y consideraban a los pobres sus enemigos y harían todo lo posible para borrarlos de la tierra de Israel. Un comentarista dice esto: ante todo, actúan como enemigos del hombre honrado. Esta afirmación va más adelante de la del versículo 10. Allí, en el versículo 10, se habla de sentimientos de odio y de asco, pero aquí se habla de hechos concretos, aunque englobados bajo el término bastante genérico, mostrar hostilidad o vejar, o sea, humillarlo hasta el extremo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, nuestro texto ahí en Reina Valera dice que recibían cohecho. Cohecho significa soborno, que recibían soborno. Ahora, en un sentido primario, esa expresión debe referirse a la prohibición que aparece en Éxodo 23:8. Éxodo 23:8 dice esto: no recibirás presente, le habla a los jueces y les dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten la palabra de los justos. ¿Ven la prohibición que hay allá? Allá estaba sucediendo en el ámbito social, estaba sucediendo en el ámbito de los tribunales, ¿cierto? Pero eso es una realidad en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Cada vez que usted favorece a otro porque le da dinero o porque tiene dinero, porque usted ve que esa persona tiene manera de recompensarlo. Eso sucede en ámbitos eclesiásticos, eso sucede en ámbitos sociales, en ámbitos jurídicos, porque nuestro corazón perverso siempre se va a inclinar hacia aquel que nos puede recompensar. Pero era prohibido por la ley de Dios.
Así que en ese sentido, evidentemente, el texto está denunciando un pecado de los jueces. Estaban recibiendo el presente, estaban recibiendo dinero para favorecer al que tenía dinero. Sin embargo, esa palabra también puede traducirse rescate. También puede traducirse rescate. Es decir, bien podríamos leerlo de esta manera: recibís el rescate. Sé que afligís al justo y recibís el rescate. Y esto entonces tendría en mente lo que dice Éxodo 21:30. Escuchen lo que dice Éxodo 21:30, otro mandamiento. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Y eso tiene en contexto la prohibición de Números 35:31. Les leo, Números 35:31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirás. ¿Vieron todo este ámbito jurídico que hay en el Antiguo Testamento? Éxodo 21:30 dice que había una posibilidad de pagar para rescatar a una persona cuando se comprobaba que no había cometido un delito. Por eso existían las ciudades de refugio en Israel. Las ciudades de refugio no eran para los culpables. Las ciudades de refugio en Israel era para aquel que era inocente, pero lo quería matar, se refugiaba allá para que el sacerdote que habitaba allá hiciera un juicio y lo declarara culpable o inocente. En vista de eso, el texto que acabo de leer de Números dice que los israelitas podían también pervertir eso. Es decir, podían tomar el precio de rescate de un verdadero homicida y dejarlo libre. Algo parecido a la realidad, ¿no? ¿Ven la ley de Dios cómo prevé todos esos asuntos? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. En ese sentido, dice un comentarista, los jueces permitían que los ricos asesinos compraran el perdón, o sea, el rescate por haber matado a otros con el pago de un dinero de rescate, oponiéndose de esta forma al derecho de los pobres. Sigue diciendo este comentarista, obsérvese el paso del participio de la tercera persona para indicar el disgusto del profeta ante este tipo de jueces impíos. Oprimir a los pobres significa ir en contra entonces de los derechos de los pobres. Los ricos mataban a los pobres. A veces no los mataban con un cuchillo. ¿Sabe cómo los mataban? Dejándolos en la indigencia, quitándoles sus cultivos, como leímos en el versículo 11, imponiéndoles impuestos injustos, de manera que el pobre ya no tenía que comer y entonces se vendía como esclavo o moría de inanición, porque no tenía que comer. Era asesinato, no directo, indirecto. Y la ley decía que debían pagar, alma por alma. O sea, el asesino, de acuerdo a la ley de Moisés, debía pagar con su propia vida, pero estos ricos sacaban dinero y pagaban el rescate. Pervertían lo que decían los Números 30 que leímos anteriormente. De ser así, entonces, Amós está denunciando aquí un pecado de los ricos y poderosos. ¿Notan? Aquí se juntan dos ideas. Por un lado, un pecado de los jueces. El pecado de los jueces era recibir soborno, pero el pecado de los ricos, el pecado de los ricos era pagar para librarse de ellos, recibir las consecuencias de la ley. Es difícil realmente decidir cuál es el sentido acá en el texto, pero creo que de acuerdo a lo que hemos leído en todo el libro de Amós, no tenemos que decidir entre uno de estos dos sentidos. Ya sabemos, por lo que nos ha dicho Amós, que se cometían esos dos tipos de delitos y muchos otros. El asunto es este, queridos hermanos. Los ricos y poderosos se habían amangualado con los gobernantes y jueces para conculcar, es decir, para eliminar el derecho de los pobres y así enriquecerse más. La última línea de nuestro versículo 12, denunciando esos pecados, dice, afligís al justo, dice, recibís cohechos. La última línea dice, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Literalmente el texto dice así, y pervertís el derecho de los necesitados en la puerta de la ciudad. Recuerden que la puerta de la ciudad era donde se hacían los juicios. Y mire entonces lo que dice al respecto Éxodo 23, 6 al 8. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Éxodo 23, 6 al 8. Porque Éxodo 23, 6 al 8 describe precisamente esto.
Dios había sido muy específico en la legislación. O sea que estos judíos conocían esta legislación que hay en Éxodo y en Número y estaban yendo en contra de eso. Éxodo 23, 6 al 8. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Qué están haciendo los jueces? Castigaban al justo y perdonaban al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte. Es la misma palabra que leímos en Amós 5:12, como hacer perder, y pervierte las palabras de los justos. De esta manera, a través de esta denuncia específica que vamos a hacer, la máscara de piedad resguardada detrás de una vida de prosperidad, que iba a los altares a dar mucho dinero, a sacrificar muchas víctimas, esa máscara de piedad cae por tierra. Pues la verdadera piedad siempre es reflejada en el amor al prójimo. De manera que Amós desenmascara a aquellos hipócritas religiosos que visitaban asiduamente los santuarios de Israel, pues en realidad eran personas que aborrecían al prójimo y se amaban a sí mismos. Iban en contravía de la esencia misma de la ley de Dios. Mire lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Primera de Juan tiene mucho que hablar de esto. Lo cité la semana pasada en otro capítulo. Ahora mire lo que dice Primera de Juan 2, 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Es decir, este mandamiento está desde los orígenes de la humanidad. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo que Juan está hablando? Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, este mandamiento es antiguo y es nuevo. No se le inventó Juan, no llegó a existencia en el nuevo pacto. Existía desde la misma creación del hombre, pero ahora es nuevo en un sentido. Dice Juan que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, antes vivíamos en tinieblas, ahora vivimos en luz. ¿Cómo lo escribe Juan? Así, el que dice que está en la luz. Mira el punto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? En tinieblas. O sea, estar en tinieblas es ¿qué? Aborrecer al hermano. Si aborreces al hermano, entonces eso, de acuerdo a Juan, eso es un síntoma o una evidencia de que aún estás ¿qué? En tinieblas. Pero si dices que estás en luz, eso tiene que ser evidente. ¿Y cómo entonces se ve que alguien ha pasado de las tinieblas a la luz? Juan lo dice claramente. El que ama a su hermano, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? Tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Vieron que eso fue lo que les pasó a estos israelitas? Pensaban estar en luz, pero su odio al hermano cegó sus ojos, cegó su entendimiento. Entonces Amós está desenmascarando esta hipocresía religiosa. Está mostrando que la profesión de ellos era simplemente de labios. Decían ser el pueblo de Dios, pero eran labios, simplemente eran palabras huecas y vacías, porque su comportamiento, su aborrecimiento al hermano demostraba todo lo contrario. Amós no lo demostró a través de la manera como les iba a llegar un juicio. Amós no lo mostró a través de la manera como pecaban. Pero en tercer lugar, Amós nos va a mostrar la incoherencia entre la profesión de labios de estos israelitas impíos y su realidad espiritual, presentando la demanda de Dios en los versículos 14 y 15. Vamos a dejar de lado el versículo 13, como les dije. Ese versículo está ahí como metido ahí a la fuerza. Vamos a considerarlo la próxima semana. ¿Qué encontramos en los versículos 14 y 15? Bueno, una demanda de Dios para los impíos. ¿Cuál es la demanda de Dios para los impíos? Buscar lo bueno. Amós 5, 14 y 15, por supuesto. Buscar lo bueno
y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. La manera como comienza estos versículos, buscar lo bueno y no lo malo, nos devuelve al versículo 4. ¿Recuerdan cómo comenzó esta sección? Mírenlo allá, Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Versículo 6: buscad a Jehová y vivid. Ahora en nuestro versículo 14 otra vez aparece el buscar, pero ahora la demanda es esta: buscar lo bueno y no lo malo. Y en este punto es útil recordar la estructura de toda esta sección. Esta sección comenzó en los versículos 1 al 3 con un lamento y termina en los versículos 16 y 17 con un lamento. Pero la segunda parte de esta sección, versículos 4 al 6, fue un contraste entre los altares y Dios a través de la demanda: buscadme y viviréis. Y ahora la penúltima sección, que sería la cuarta entonces, es la que estamos considerando, y el punto es un contraste entre los israelitas impíos y el remanente justo, y aparece una demanda también: buscar lo bueno, buscar lo bueno. Y en el corazón de nuestro texto están los versículos 7 al 10, que mostró un contraste entre los israelitas impíos y Dios. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Si esta sección, que es la 4, versículos 11 al 15, invitan a buscar lo bueno para que viváis, es paralela de la segunda sección. Recuerden que esto es un quiasmo, yo se los expliqué cuando entramos a esa sección. Y esa segunda parte, versículos 4 al 6, hablaban de buscar a Dios. Entonces acá hay un paralelo evidente. ¿Me explico? Arriba, versículos 4 al 6, la demanda fue: buscad a Jehová y vivir. Y ahora, acá en esta parte, la demanda es buscarlo bueno. Si son paralelas, entonces eso quiere decir que la demanda del versículo 14, buscar lo bueno y no lo malo, significa lo mismo que arriba. Es decir, la invitación de Amós, ¿a qué es? Busquen a Dios. Otra vez, cambió la terminología. Arriba explícitamente era buscadme y vivid, buscad a Jehová y vivid. Ahora es busquen lo malo y no lo bueno. ¿Qué es buscar lo malo y no lo bueno? Buscar a Dios, hermanos. Simplemente hay un paralelo de ideas acá, de manera que el bien que deben perseguir los israelitas para obtener vida no es otro que buscar al mismo Dios. Como dice el Salmo 16, búsquenlo en su Biblia. Salmo 16, un Mictán de David. Mictán significa una poesía de sabiduría. Salmo 16, Mictán de David. ¿Qué es el bien? ¿Y qué significa buscar el bien? Bueno, significa esto que nos dice el Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Dónde está el bien para el alma? Solamente en Dios. Y noten cómo termina el Salmo. En su casa lean completo el Salmo. No nos da el tiempo acá para leerlo completo, pero miren cómo termina el Salmo en el versículo 11. Me mostrarán la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde encuentra el hombre la senda de la vida? ¿Dónde el hombre encuentra la plenitud de gozo? ¿Dónde hay delicias para siempre? Solo en Jehová. Si queremos la vida, si queremos el bien, entonces buscamos, debemos buscar insistentemente a Dios. Y como dije en un sermón anterior, Amor está hablando a muertos. Estos muertos deben buscar a Dios, porque solo en Dios encontrarán la vida. Esa es la urgencia del ser humano. Solo en Dios se encuentra el bien para el ser humano, pues Dios mismo es el bien supremo del hombre. En Dios no hay maldad. En Dios no hay imperfección ni pecado. Dios es la bondad misma, la suma de todo lo bueno. Como dice Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Por eso David pudo cantar confiado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ven?
Si tenemos a Dios, tenemos el sumo bien, tenemos todo lo que nuestra alma necesita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mire cómo termina David su Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde se encuentra el bien? Del alma. Así que cuando Dios le dice a los israelitas por boca de Amós, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, le está diciendo, búsquenme a mí, búsquenme a mí. Pero hay algo interesante. El versículo 15 cambia un poquito el enfoque. Mira el versículo 15, lo que dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Es decir, si hay un paralelo entre el versículo 14 y el 5, en el término buscar, también podemos encontrar un paralelo entre el versículo 14 y 15. ¿Me explico? Versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Versículo 15 dice, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. ¿Notan? Hay una invitación en los dos casos. En el primer caso es busquen lo bueno y no lo malo. En el segundo caso, versículo 15 es aborreced el mal y amad el bien. En los dos casos hay una consecuencia. Versículo 14, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. ¿Quieren que Jehová esté con ustedes? Bueno, busquen lo bueno y no lo malo. Y en el versículo 15 la consecuencia es esta: quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Si ellos aborrecen el mal y aman el bien. O sea que en los dos casos, versículo 14 y 15, hay una demanda y luego un resultado. Pero en la demanda se invierte el orden de los términos. Miremoslo otra vez en detalle, versículo 14. Busca lo bueno y no lo malo. Primero lo bueno y luego lo malo. ¿Notan el orden? Y ahora versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien. Invirtió los términos. Eso es para indicarnos que aunque está hablando en ideas semejantes, hay un avance de idea. Y si lo miramos entonces más detenidamente, encontramos que el versículo 14 habla de buscar a Dios. Pero el versículo 15 especifica la demanda así: establece la justicia en juicio. Es decir, el versículo 14 se centra en el amor a Dios y el versículo 15 se centra en ¿qué? En el amor al prójimo. Buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Es buscar a Dios, el amor a Dios. Versículo 15, aborreced el mal y amad el bien. Y miren cómo lo especifica: y establecer la justicia en juicio. Significa el amor al prójimo. El amor al prójimo. Así que, si buscar el bien es ir en pos de Jehová, su contraparte es buscar el bien del prójimo. Las dos cosas van juntas. Es como una moneda. Por un lado está buscar a Dios, ir en pos de Jehová, pero por otro lado, ¿qué va? Busquen el bien del prójimo. ¿Los puede separar? ¿Los debemos separar? Nunca los debemos separar. Y si los separamos, caemos en la hipocresía religiosa que vamos a estar denunciando acá. El versículo 15, aborreced el mal y amad el bien, es citado por Pablo en Romanos 12:9 y nos aclara entonces el significado del propio Pablo. Vayan a Romanos 12:9. Miren la cita que Pablo hace de Amós 5:15 allá en Romanos 12:9. Esto es maravilloso porque el Nuevo Testamento mismo nos da una interpretación de lo que Amós dice. Leyendo Romanos podemos entender cómo el apóstol entendía esto que estamos leyendo en Amós. Y miren esto tan hermoso que usted encuentra en Romanos 12:9 al 13. El amor sea sin fingimiento. O sea, el amor sea ¿qué? No hipócrita. O sea, el amor es
No puede ser fingido. El amor tiene que ser demostrado. Y miren la cita. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid. Pero bueno, está citando a Amós. Y miren la explicación que viene ahora. Acá está clarito. El Espíritu Santo es el intérprete infalible del Antiguo Testamento. Ya aquí está la interpretación. Amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Quieren saber qué significan las palabras de Amós que están dadas en un contexto social, de injusticia social? ¿Qué significa para nosotros en un contexto eclesiástico y vivencial? Es esto: amados los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermanos. Allá eran hermanos contra hermanos, hermanos de raza. Acá Pablo está hablando de hermanos de fe. Qué triste entonces cuando hermanos de fe se muerden, se matan, se destruyen. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, dice Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y termina diciendo esto: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, hospedándonos unos a otros. Que nuestras casas sean casas de puertas abiertas. Que, como dice alguien, que cada cristiano sea un ministro y cada casa una iglesia. Aquí tenemos una aplicación muy práctica, muy específica del texto de Amós. El odio y el amor se expresan en acciones concretas. El odio y el amor, los dos, se expresan en acciones concretas, y las acciones externas muestran lo que hay en el corazón: amor o odio. En el contexto de Amós, el llamado explícito es este: establecer el juicio en la puerta de la ciudad. O sea, dejen de vulnerar el derecho de los débiles en los tribunales y restituyan lo robado. O sea, no solo pedir perdón. El arrepentimiento implica también restituir lo que se hizo mal. Como un caso que mencionamos cuando estudiamos Amós 2, 6 al 7, solo lo menciono acá de paso, el caso de Nehemías 5. Cuando en el contexto de la restauración de Israel después del cautiverio, los ricos ya le estaban cobrando impuestos a los pobres. Nehemías se entera de eso y corrige el asunto. Pero tenemos un caso muy diciente en el Nuevo Testamento, dice el de Zaqueo. Déjenme leerle lo que dice Lucas 19, 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque Zaqueo era publicano. Era publicano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, ¿sabe qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, como les dije, era publicano. O sea, era un recaudador de impuestos. Eso dice el versículo 1, allá en Lucas. Y aquí, Zaqueo mismo está reconociendo que había aprovechado el ejercicio de su oficio para cobrar más de lo debido. Por eso eran tan odiados en Israel. No solo porque cobraban impuestos a nombre de Roma, sino porque cobraban de más para guardárselo, para enriquecerse. Lo maravilloso es que el encuentro con Jesús no solo coloca a Zaqueo en una relación correcta con Dios, sino también una relación correcta con el prójimo. Las dos cosas, hermanos, las dos cosas, queridos amigos. ¿Vieron cuál es la conclusión de Jesús? La conclusión de Jesús es esta: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo sacó Jesús esa conclusión? ¿Qué hizo Zaqueo? La conclusión está basada en actos concretos de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, como demandaba la ley. La salvación llegó con poder a esta vida, y fue evidente porque pasó de odiar a sus semejantes a amar
a sus semejantes. En Romanos 12, Pablo aplica esta misma verdad en el contexto eclesial, llamándonos a amarnos, a honrarnos, a darnos preferencia y más concretamente a suplir las necesidades de los otros y a hospedarnos. Esto, hermanos, es cristianismo en acción. El efecto poderoso del Espíritu Santo que nos llevó de la muerte a la vida espiritual y del odio al amor. En el contexto de Romanos, Pablo enfatiza claramente que esto es el resultado de las misericordias de Dios. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios son una gracia que nos lleva a tener un correcto entendimiento de Dios. Versículo 2. Que renovéis vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero también nos lleva a un entendimiento correcto del prójimo. Versículo 3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Ven cómo nos reenfoca Dios? No solo en cuanto a lo que pensamos de Él, sino en cuanto a lo que pensamos del prójimo, por supuesto, lo que pensamos de nosotros mismos. Y eso, dice Pablo, resulta en el uso adecuado de los dones que Dios ha dado para el aprovechamiento del cuerpo de Cristo y no para nuestra propia promoción. Romanos 12, 4 al 8. Estas son las evidencias de un verdadero encuentro con Dios. En síntesis, las obras verdaderas que manifiestan que pertenecemos a Dios son las obras de amor para con el prójimo y no las obras religiosas. Eso es lo que nos está diciendo Amós. ¿Recuerdan? Parecía que estaban vivos espiritualmente porque llenaban los santuarios, llenaban los altares, y Amós les dice: ustedes están muertos, enterrados bajo tierra a 10 metros y con concreto encima. Si tienen vida espiritual, busquen a Dios y amen al prójimo. El Espíritu Santo nos lleva a orar en contra de nuestra naturaleza caída. Lo natural en nosotros es el odio, el aborrecimiento al prójimo. Así que cuando amamos, eso es algo sobrenatural, algo que no estaba en nosotros, en la vida que Dios nos dio. Las palabras penetrantes de un comentarista son estas. Por eso, si se toma en serio el ofrecimiento de vida hecho en los versículos 4 al 6, solo queda una solución: cambiar de forma de pensar, de forma de sentir y de forma de actuar. De forma de pensar, reconociendo que buscar a Dios y experimentar su presencia no es algo que depende principalmente del culto, sino de una conducta ética y del bien y del mal. De modo de sentir, odiando y amando cosas totalmente contrarias a nuestra naturaleza, a lo que amamos por naturaleza y a lo que odiamos por naturaleza. El verbo odiar recuerda lo dicho en el versículo 10 y anticipa lo dicho en el versículo 21. El verbo amar recuerda la acusación del versículo 4 y 5. Al pedir a los israelitas importantes que odien el mal y amen el bien, se les piden que odien lo que aman y amen lo que odian. Es decir, que amen la justicia y odien el culto, siguiendo el modelo de Dios. Esto es contra la naturaleza humana. Finalmente, este cambio en la forma de pensar y de sentir debe manifestarse en algo práctico: la restauración de la justicia en los tribunales. Frente a los espacios sagrados de los versos 4 y 5, el santuario de Betel, Gilgal y Berseba, aparece una vez más el espacio profano como el único que depende de la salvación. Esta exhortación de Amós cayó en el vacío, dice este comentarista. Por eso el bloque termina con una lamentación. La muerte se apodera de las calles, plazas y viñas. Otro comentarista concluye diciendo: la verdadera religión brota de la unión y de la comunión con Dios y sella su veracidad al revelar una transformación que muestra amor a la verdad, sumisión en las relaciones personales, preocupación por la aprobación de Dios, integridad moral y orden social.
En lugar de que el pueblo buscara a Betel, debería buscar a Dios. Ellos deberían hacer de Dios su lugar de peregrinaciones. Este es el camino de la vida. De lo contrario, ellos seguirían por el camino del fuego y de la frustración. De manera que Amós nos dejó en claro la incoherencia de la profesión de labios de estos israelitas impíos y su realidad espiritual de tres maneras. ¿Cómo sabemos que esto era profesión nomás y no posesión de una verdadera vida? Primero, Amós declaró el castigo que vendría contra ellos. Segundo, Amós denunció específicamente su pecado, pero en tercer lugar, Amós presentó la demanda de Dios. Ahora, el profeta ganadero pasará a mostrarnos el contraste agudo entre aquellos profesantes y el verdadero Israel de Dios. Versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Una actitud totalmente contraria a la de los impíos, que consideraremos la próxima semana. Oremos.